Antes que nada, quisiera agradecer este espacio que se me da para contar mi historia. Tal vez no sea tan fuerte o grotesca como las que he escuchado en el canal, pero aún así, en la vida yo me di cuenta que las personas somos capaces de hacer cosas con tal de dañar. Yo fui un niño que vivió una infancia normal, juegos, problemas pequeños que no iban más allá de un vidrio roto en la ventana de algún vecino, o alguna travesura inocente que no hacía mal a nadie, y que era normal en un niño. Yo era bajito de estatura. Eso me llevó a que sufriera acoso en ocasiones de personas que eran más altas y corpulentas. Pero aún así, con todo eso, yo soportaba, y la vida era para mí de lo normal. Cuando cumplí los 15 años, justo después de terminar la secundaria, fue que decidí no seguir con los estudios y comencé a trabajar. Y claro, empecé con el gusto por las chicas. Estaba en la mera edad de eso, pero la timidez que tenía hacia ellas, más un poco el acoso que seguía yo sufriendo por mi estatura, me llevaban a no ser muy abierto en el sentido de tratar de conquistar a alguien. Una ocasión conocí a una chica por medio de un amigo. Entre esa joven y yo nos la empezamos a llevar increíble, con una amistad que pronto se convirtió en amor, pero yo nunca se lo confesé como tal. A pesar de eso, pasó 1 año y medio, y teníamos ya como tal una relación de amistad que se sentía por ambas partes más algo parecido a ser novios, pero sin haber llegado a formalizar algo. Entre nosotros había besos y abrazos, pero solo eso, de ahí no pasó. Un día de la nada me empecé a alejar de ella. Yo no di explicaciones, solamente recuerdo que en mi vida no me estaba yendo muy bien. Me harté de ser una persona débil, una persona que aguantaba acosos, y decidí crear una especie de personaje que me llevó a ingresar en pandillas, a beber alcohol, y de ahí me seguí a las drogas. Al principio todo era fiesta y diversión, conociendo mujeres, usándolas para saciar mis placeres. Después empezaron las peleas con pandillas. De ahí me empecé a hacer de muchos enemigos que incluían familias completas. Llegué al grado de andar armado en la calle para poder defenderme, porque uno que otro ya me andaba buscando con la intención de matarme. Eso me llevó a calmarme un poco, y de ahí conocí a otra chica con la que tuve una relación de 3 años. Ya me veía yo diferente, me veía bien, con buena ropa, todo se sentía más estable, excepto porque aún yo no podía dejar de drogarme. Un día esa chica se fue de mi vida a razón de que se fue a vivir para otro país, y eso a mí me dejó hundido en una fuerte depresión que me llevaría a cosas más oscuras todavía. Yo comencé a drogarme y beber más alcohol. Esa nueva y terrible personalidad malévola que yo había creado fue creciendo con más fuerza, dejando muy detrás a lo que quedaba de ese niño amable al que le gustaba jugar, porque ahora me gustaba y disfrutaba odiar a las personas, disfrutaba hacerlas sentir mal. Y con las mujeres ni se diga. Yo pensaba que jugando con ellas se solucionaría mi dolor. Empecé a acosar a la gente. Pasé de ser la víctima a ser el verdugo. Yo me sentía superior. Constantemente me peleaba y muchas veces yo ganaba esas peleas, y con ello mi ego se incrementaba. Me sentía invencible. Me fui rodeando de muchas personas como yo, pero una serie de cosas me llevaron a sentirme solo, aún estando en compañía. Pues como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Sin saberlo, de pronto anhelaba ser el niño alegre que siempre fui. Ya no quería más a ese personaje malo que hacía cosas sin sentido, porque ni sabor ya le encontraba a estar drogado, borracho. Al contrario, para mí aquello ya era un vacío insaciable. Un día decidí no vivir más con ese personaje oscuro que hice de mí, y recuerdo que llorando le pedí a Dios de rodillas que me ayudara a ya no vivir de esa forma. Le suplicaba me perdonara porque las cosas que hice fueron muy malas y lastimé también a muchas personas. Poco a poco un día dejé el alcohol y las drogas. Todo fue una prueba muy difícil, aunque, como consecuencia, tenía que lidiar con una fuerte ansiedad, pero aún así nada me detenía. Un día después de meses de no hacer aquello, tuve la idea de tomar algunas cervezas. De ahí me fui a una fiesta donde me ofrecieron algunas sustancias que yo no había probado antes. Recuerdo que fue muy poco lo que consumí, pero con eso me puse muy mal.
una desesperación que no podía controlar más la taquicardia que sentía. Todo me llevó al grado que quienes estaban conmigo me tuvieron que llevar al hospital. Ahí dijeron que yo estaba bien. Fuera de la intoxicación, solo me había dado un ataque de pánico por las sustancias que había consumido. Los médicos me pusieron algunos calmantes y también un poco de suero. Me mandaron a mi casa. Mi corazón y mi respiración volvieron a la normalidad, solo que no pude dormir toda esa noche, porque la desesperación surgió otra vez. Esa extraña angustia y ansiedad comenzaron a perseguirme constantemente. Tuve que ir de nuevo al médico, pero solo me recetaba ansiolíticos, los cuales me daban mucho sueño, pero no me quitaban esa sensación de desesperación que era horrible. Tuve muchos otros síntomas terribles, como dolores de cabeza y punzadas que me hacían sentir que la cabeza me estallaría. Eso me llevó de nuevo a consultar con los médicos, pero estos me decían que yo estaba bien, que solo era cosa de controlar la ansiedad y debía también bajarle un poco a las cosas que me pudieran estresar. Recuerdo que la última vez que visité a esos médicos me volvieron a dar medicamentos, pero yo ya estaba desanimado sabiendo que no me servirían. Esa noche intenté dormir. Cuando por fin logré conciliar el sueño, desperté de rato y sentí claramente que había alguien al lado mío y me observaba con los brazos cruzados. Salté muy asustado de inmediato a prender la luz, pero ahí no había nadie y ya no pude dormir más esa noche. Cuando amaneció y me dispuse a ir al trabajo, el cual estaba a unos 25 minutos caminando de mi casa, ya en el trayecto sentía como si alguien me fuera siguiendo. Podía sentir una mirada que me acechaba a cada paso que yo daba. Yo volteaba para todas partes, pero no había nada. Entonces empecé a caminar más rápido y comencé a escuchar que alguien me hablaba. Había una voz que se hacía presente y decía claramente mi nombre y muchas palabras más. Yo volteaba nuevamente, buscando de dónde provenía esa voz, y nada, no había nadie. Me di prisa para llegar a mi trabajo, con la esperanza de que ahí me sentiría más seguro y todo aquello desapareciera. Pero no, aquella voz y las extrañas sensaciones seguían conmigo y parecían no querer desaparecer. Al contrario, iban en aumento, todo al grado que yo sentía que en cualquier momento me daría un infarto o algo me haría desvanecerme y morir al instante. Ya de regreso a casa yo me fui por un camino con más gente, pues siempre acostumbraba a ir por el camino solitario. Esa vez yo necesitaba que si me pasaba algo, hubiera alguien que me ayudara y me llevara al médico en caso de emergencia. Yo no comprendía lo que me estaba pasando. Los médicos decían que era mi mente la que estaba generando todos esos escenarios, pero yo no entendía cómo manejar esas situaciones. Yo me sentía terrible. A partir de ahí, por las noches, al dormir comenzaron a darme unas pesadillas horribles, en las cuales veía a una mujer con un vestido hecho de manta que iba desde el cuello hasta las rodillas. La mujer se encontraba en mi habitación y flotaba muy cerca de mí. Aquellos eran episodios de parálisis del sueño o algo así, pero se repetían constantemente de manera idéntica. En aquellos, yo veía cómo esa mujer se acercaba a mí y con sus manos me empezaba a cortar la respiración con toda la intención de matarme. Pero yo, desesperado, comenzaba a rezar un Padre Nuestro, y así es que por fin lograba salir de aquellos terribles episodios. Yo sudaba a chorros de miedo, porque sentía estar viviendo todo aquello muy real. Había un infierno dentro de mí que me hacía sufrir cada noche. Aquella vez intenté dormir de nuevo, pero al voltearme con la cara hacia el lado de la pared, ahí supe que la pesadilla no iba a terminar, porque claramente vi una sombra. Una que tenía la forma de lo que al parecer era un hombre sentado en mi cama y en cuclillas, con sus ojos brillantes en un rojo intenso, el cual al percatarse que yo lo vi, sonrió con unos labios carnosos y una sonrisa impecable, muy blanca, pero con un aliento como a flores, que parecieran llevar días en agua, como si estuvieran podridas, y escuché en una especie de telepatía que aquel ser me decía que ya era mi hora de morir, que él había venido a recogerme. Inmediatamente el oscuro ser me tomó de los brazos y me dejó completamente paralizado, sin poder mover ni siquiera la vista, y con una sonrisa más burlona me soltó y después desapareció. Todo eso perduró por 2 semanas, en las cuales si no soñaba con la mujer, soñaba con el hombre, y me levantaba sudando como si acabara de salir de la regadera. Se me fue el apetito, y cada tercer día o incluso diario sentía ese miedo a que algo me pasaría. Yo me estaba volviendo completamente loco y no sabía por qué. Bajé mucho de peso, más de 15 kilos,
y eso fue en 2 semanas, porque comía y sentía como si me recorrieran gusanos por dentro de mi cuerpo y todo lo vomitaba. Había una sensación de ahogo sumado a un hueco frío en mi cabeza. Todo se estaba convirtiendo en algo con lo que yo ya no podía lidiar. Mi aspecto físico cambió y mi actitud también. Eso hizo que la gente se fuera alejando de mí, pero yo no sabía qué hacer, más que pedirle a Dios por ayuda, porque también muchas veces recuerdo que de estar dormido y abría los ojos, sentía como mi cuerpo flotaba al grado de verme pegado al techo del cuarto. Después de aquello yo me arrodillaba llorando, pidiéndole perdón a Dios por todas las cosas que había hecho mal. Yo le pedía una señal para hacer lo correcto y para alejarme de ese camino del mal. Yo no quería morir de una forma horrible. Yo quería vivir con la inocencia que tenía cuando era niño. Quería ser buena persona. Un día una de mis tías me visitó, y al ver mi semblante, la sonrisa con la que me saludó se le transformó en un gesto de preocupación. Ella me preguntó que si estaba yo muy metido en las drogas. Yo, muy triste y agobiado, le comencé a contar de mi situación. Le dije que ya no eran las drogas, sino que ya era algo peor, algo que era del más allá. Mi tía se quedó pensando un buen rato, y me preguntó si me interesaba curarme de otra forma, y ella insinuó la brujería. Yo dudaba mucho de eso que ella me pedía, porque la brujería tal vez podría existir, pero yo no creía que alguien me hubiera hecho algo de ese tipo. No sé, un trabajo, o que me hayan echado una maldición. Pero al escuchar mis palabras, mi tía me hizo saber que, si en alguna ocasión andando borracho golpeé a alguien, o bien a alguna chica a la que le hice daño en el pasado, y que por venganza hayan recurrido a la brujería para dañarme, o hasta el simple hecho de no caerle bien a alguien en el trabajo, podría haberle llevado a hacerme un trabajo. Todo eso que mi tía decía tenía más sentido, porque mi lista de enemigos y de personas a las que dañé y que me odiaban era muy larga. Así que comencé a creer que una brujería en mi contra sería muy posible. Mi tía prometió que me llevaría con una mujer que era mucho de su confianza para que me hicieran una tirada de cartas y así saber si lo mío era brujería o se trataba de alguna condición que solo los médicos debían tratar. Cuando llegamos con la mujer bruja, ella me vio y me preguntó a qué iba. Y yo, sin saber mucho, le dije que me gustaría que me tirara las cartas. La mujer estaba muy seria y nos sentamos en la mesa. Ella barajeaba y se concentraba en hacer lo suyo. La bruja tiró varias cartas a la mesa y las analizó. Después, sin que ella me hubiera preguntado antes algo, me comenzó a decir que yo estaba muy mal, que alguien me había estado haciendo un trabajo de entierro y que eso seguramente me estaba provocando síntomas muy fuertes y terribles, como dolores de cabeza, desesperación, angustia y un miedo muy intenso e inexplicable, paranoia y una fuerte sensación de muerte. Ella me estaba describiendo todos los síntomas que yo estaba viviendo. La mujer me dijo que ella me podría ayudar y necesitaría hacerme 2 sesiones de limpias y una más para ir a sacar aquel trabajo de entierro que me hicieron. Yo, ya más confiado en que la mujer me podía ayudar, comencé a hacerme las limpias. Me parecía muy raro todo lo que ella usaba, porque utilizó desde chiles, hierbas, pólvora, entre otros elementos desconocidos con los que me estuvo ayudando. Yo me sentía un poco abrumado con la manera en la que la señora me realizaba aquello, y realmente sentía la energía tan pesada que salía de mí, porque entre cada limpia me iba sintiendo yo más ligero. Para la 3ª sesión, la mujer me citó muy temprano, para que fuéramos a sacar el trabajo de entierro. La bruja, en el camino, iba haciendo una especie de meditaciones. A ella supuestamente le llegaba información de alguna fuente del más allá, y con esas referencias, la bruja comenzaba a preguntar a las personas por las descripciones de los lugares a las que ella se le iba guiando en la mente. Con esto fuimos avanzando y avanzando. De pronto me parecía poco real lo que la bruja estaba haciendo, pero después noté que ella no me estaba mintiendo, porque de ella ir preguntando y preguntando, llegamos a un lugar un tanto abandonado, una especie de barbecho donde había muchos trabajos más de brujería. Había fotos con amarres, fotos en botellas de alcohol, animales muertos y ya engusanados, y muchas cosas asquerosas. La bruja me dijo que empezara a rezar, y conforme yo lo hacía, ella cavaba un hoyo, de donde sacó una bolsa negra que se supone es la que contenía el entierro que me habían hecho. De inmediato nos la llevamos para destruirla. La mujer comenzó a quemarla, y mientras el trabajo se consumía, yo me empecé a sentir muy mal.
muy mareado, débil, tanto así que sentía que en cualquier momento me iba a desvanecer, pero la mujer me pidió que mejor me sentara y que me esforzara en no cerrar los ojos, porque aún faltaban cosas por hacerme y yo debía permanecer lo más consciente y fuerte posible para que las entidades que me atacaron no tomaran más el poder sobre mí. Después de aquello, la bruja me metió a bañar en una tina con hierbas, me prendió algunas velas y el fuego que emanaba de estas yo veía cómo tomaba forma de serpientes. Y mientras estaba en aquella tina, yo escuchaba que no solamente la bruja me estaba rezando. Junto a la voz de la mujer, había otras voces que estaban ahí presentes. Eran muchas. Era como cuando están velando a alguien y todas las voces rezan a la vez. Eso me estaba dando mucho miedo. Yo ya me quería salir de la tina, quería gritar, huir. Pero aún faltaba más. La bruja me dijo que me estaba presentando ante el muerto que le ayudaba. En ese instante, hubo mucho silencio, y la mujer le hablaba al muerto y le pedía que me ayudara a sanar y muchas cosas más. Ya no estaban las demás voces, pues desaparecieron cuando la mujer dejó de rezar, y ante el muerto ayudante de la bruja se hizo un rompimiento de males usando cascarones de huevo. Después de ello, así desnudo, la mujer me llevó a la parte de atrás de la casa. Justo era el mediodía y el sol pegaba con toda su fuerza. La mujer me pidió que me parara justo en donde pegaba más fuerte el sol. Con ello, la bruja tomó en sus manos una paloma y con una navaja se la enterró al ave para que ésta se desangrara. La bruja dejó escurrir toda la sangre de la paloma sobre mi sombra, la cual se proyectaba sobre el suelo. Ahí fue cuando por fin cerré los ojos y pude respirar un poco de alivio. La mujer me aseguró que yo iría mejorando con los días, que por su parte, el trabajo ya estaba hecho, ya podría estar yo tranquilo. Antes que la mujer me pidiera que me fuera, yo le pregunté con curiosidad si ella sabía quién me había hecho aquel trabajo. Ella no me quiso dar nombres ni descripciones, pero me dijo que se trataba de dos mujeres que tenían un gran resentimiento hacia mí, porque yo les había hecho algo en el pasado, algo que las marcó. Yo le insistí que me dijera quiénes habían sido, pero la bruja se negó a decírmelo, para que con ello yo ya no me fuera a meter en más problemas, porque en sí, habíamos sido muy afortunados de poder retirar ese mal que yo traía. En un futuro, las cosas podrían ser distintas si yo me volvía a meter en esos asuntos. En un futuro, las cosas podrían ser distintas y no favorecerme, en caso de yo volver a meterme en problemas. La bruja me dijo que lo que viví era solo una lección para pensar en 2 veces sobre a quién queremos hacer daño. Muchas veces cuando ofendemos o humillamos a alguien, esas personas solo agachan la cabeza ante nosotros, pero por dentro su resentimiento va creciendo hasta el punto que llegan a recurrir a la brujería, con la que finalmente nos llevan terminando a vivir en el mismo infierno. Con el tiempo fui mejorando, regresó mi apetito, mi cuerpo empezó a recuperar su peso y las pesadillas terminaron. La ansiedad se fue también, aunque esto es algo que jamás olvidaré y algo que jamás quisiera volver a vivir, porque la verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo fui alguien con mucha suerte de haber sido ayudado por esa bruja, pero hay muchos que no salen de estas y pierden la vida como víctimas de la brujería. De verdad le doy las gracias a Dios y a ustedes por escuchar mi relato, y quiero que mi identidad se mantenga en el anonimato. Siempre me da gusto escuchar este canal, y me da gusto también que ahora muchas personas vayan a conocer lo que yo he vivido con la brujería. Este caso que les comparto es corto, pero interesante, porque me hizo creer que el poder de la brujería es muy fuerte y debe ser tomado con mucho pero mucho cuidado. En la colonia donde yo vivo, siempre he estado rodeado de vecinos que son bastante conflictivos. Muchas veces he salido mal con ellos, y entre ellos también han llegado incluso hasta los golpes y las demandas. La experiencia más extraña de la que fui testigo ocurrió hace ya cosa de 10 años, y fue un problema entre 2 vecinas. Recuerdo que una mañana mi madre estaba platicando con su comadre acerca de que doña Lourdes y doña Fernanda estaban teniendo muchos problemas y se la pasaban peleando y discutiendo. Las casas de aquellas 2 mujeres estaban pegaditas, así que el problema inició porque doña Fernanda le gustaba mucho dejar salir a su perro por las noches,
ya cuando todos los vecinos estaban dormidos. Esto con la finalidad de que el perro hiciera sus necesidades. Pero lo malo es que doña Fernanda, la muy sucia, no le gustaba limpiar lo que su perro hacía. Por lo tanto, al día siguiente, siempre aparecían las cacas del perro justo afuera de la casa de la señora Lourdes. Esto evidentemente fue ocasionando las peleas entre aquellas dos señoras. A mí me tocó mucho ver cómo entre las dos, cada vez que se veían, una le reclamaba a la otra y se decían de groserías. Y una ocasión nos despertaron los gritos de ambas, que se comenzaron a agarrar de los cabellos y empezaron a pelearse en plena calle. Aquello fue todo un alboroto que despertó a los vecinos y les despertó el morbo también de verlas pelear. Antes no era como hoy que luego intervenía alguien para separar una pelea. Aquello fue todo un show para los vecinos en el que ambas mujeres quedaron todas revolcadas y doña Lourdes terminó semidesnuda y con los pechos de fuera porque se le rompió la ropa de los jalones que le daba la otra mujer. La pobre terminó con la piel toda raspada, con algunas heridas, pero con el orgullo destrozado de verse casi encuerada en medio de la multitud que solo chiflaba y gritoneaba como si se tratara de un ring de lucha libre. Esa pelea prendió mucho más el odio que doña Lourdes sentía por su vecina. Ella le gritaba que se arrepentiría y le amenazaba de que las cosas no se quedarían así. Al final, como todo, la patrulla llegó justo después de que ya se había terminado la pelea, y todos los vecinos corrieron a sus casas a esconderse. Aquello que fue un episodio para muchos algo chusco y gracioso, en realidad se convertiría con el tiempo en algo oscuro y que terminaría muy mal. Y yo conozco de antemano parte de las cosas que ocurrieron, porque yo era amigo del hijo de doña Lourdes. Ambos íbamos juntos a la prepa y a veces nos juntábamos en la misma bola de amigos que nos juntábamos en la esquina de la cuadra. Una ocasión, recuerdo muy bien, que doña Lourdes no estaba en su casa. Había salido de un viaje de trabajo y Fabián, su hijo, nos invitó a mí y a otros dos compañeros a que compráramos cervezas y cigarros y nos metiéramos a beber y pasar el rato escuchando música. A Fabián le molestaba mucho todo lo que se decía de su mamá por lo sucedido en la pelea, pues algunos de los vecinos eran crueles y por molestar a Fabián y a la señora Lourdes, comenzaban a hacerle burla diciendo que la señora tenía chiches de vaca, pues todos se las vieron aquella vez de la pelea. Sin embargo, todos eran cobardes y no se lo decían de cara, se lo decían a sus espaldas. Eso les molestaba muchísimo. A mí la verdad también me daba coraje, porque tanto Fabián como su mamá eran buenas personas. Ellos nunca se metían con nada y era injusto que les pasara aquello. Pero esa tarde Fabián muy serio nos dijo algo que jamás esperábamos escuchar. «Hey, vengan, quiero que vean algo». Todos sin saber qué nos quería mostrar, vimos cómo nos llevó al patio de atrás de su casa. Él tomó una herramienta y comenzó a escarbar en la tierra. Nadie sabíamos qué estaba haciendo Fabián. Él estaba muy callado y muy concentrado sacando la tierra. Hasta que por fin nos dijo: «Hey, vean esto. ¿Ustedes creen en la brujería?». Yo no podía creer lo que mis ojos veían. Fabián de ahí de ese hoyo sacó una cajita negra que contenía un par de huesos que no sabría decir de qué eran, si eran humanos o de animal. También había hierbas, plumas de ave y otras cosas, pero también había algo que era siniestro. Era una foto de nuestra vecina doña Fernanda. Yo hablé y dije que no creía en la brujería, pero que me daba miedo estar viendo todo aquello, y Fabián dijo: «Yo tampoco sé si esto es verdad, pero vi a mi mamá anoche en la madrugada enterrando esto, y me pareció muy extraño, pero me imagino que se va a vengar de la vecina haciéndole brujería. Y la verdad me gustaría que esto fuera real, y que con ello la vecina reciba su merecido, porque ya nos ha hecho varias. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, ¿vamos por otras cheves o qué? Que al cabo mi mamá va a llegar hasta mañana». Con ello tratamos de olvidar lo que vimos en aquel trabajo de brujería. No le dimos mucha importancia, y nosotros seguimos con la convivencia y divirtiéndonos. La tarde se acabó y cada quien se fue para su casa, no sin antes compartirnos chicles para tratar de disimular el aliento a alcohol. Fueron pasando los días y la señora Lourdes casi no estaba en casa. Nos dijo Fabián que su mamá estaba buscando otro lugar para vivir. Ellos ya se querían mudar. Las cosas al parecer andaban muy raras y parece que todo era por una trágica razón. A los pocos días doña Fernanda estaba muy triste y lloraba mucho. Su perro, el que se le salía en las noches a defecar los patios ajenos,
Simplemente no regresó, desapareció. Así duró perdido como 2 días, pero una mañana, al amanecer, aquel perro apareció justo afuera de la casa de su dueña. El perro ya estaba muerto, y lo más terrible es que se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Nadie sabe cómo llegó el perro hasta ahí en esas condiciones. No creo que alguien se haya tomado la molestia de cargar a un perro engusanado y llevarlo hasta la casa de su dueña. Algo extraño estaba ocurriendo con ese tema. Eso le impactó muchísimo a doña Fernanda, quien a partir de ahí le comenzó a ir muy mal. La corrieron del trabajo y se empezó a enfermar. A la pobre mujer le detectaron pronto cáncer en el colon, el cual ya estaba muy avanzado, y en poco tiempo le fue arrebatando la vida. La mujer en pocos días ya se veía muy adelgazada, apenas se podía sostener y caminaba con ayuda de un andador. La mujer ya era como un cadáver en vida, vaya que la estaba pasando de verdad mal, y aquella enfermedad poco a poco la consumió hasta que se murió. Y antes de que la señora Fernanda falleciera, la señora Lourdes se fue a vivir junto con su hijo Fabián a otra casa. Ellos no se quedaron para ser testigos del triste y oscuro final de su vecina, con la que habían salido mal por causas de pleitos de vecindad. Las cosas terminaron de esa forma tan terrible, y en ese tiempo yo creí que todo fue cosa de casualidades. Pero ahora que he sabido de más casos de brujería, estoy completamente seguro que la brujería que le hicieron a aquella mujer fue la que le llevó a tener ese final tan terrible, a vivir un sufrimiento por una venganza absurda. Y aunque parezca raro, pero hasta la fecha, la casa donde vivía mi amigo Fabián y el de la señora vecina doña Fernanda han sido casas en las cuales los inquilinos no duran. Yo creo que la energía se quedó estancada en esos lugares, y es una energía que no es buena. Por eso nadie aguanta vivir ahí. Y ustedes que escuchan este relato, pido que tengan mucho cuidado con quién se meten en problemas. La brujería está al alcance de todos y no es cosa de juego, y puede ser posible que tengan a alguien muy peligroso viviendo cerca de ustedes, o quizá el mismo mal esté viviendo junto a sus casas y se encuentre en uno de sus vecinos. Antes de irnos, quiero mandar saludos para Omar Candia, para Enrique Fuentes en Garden Grove, California, para Kitty Madero en Montevideo, Uruguay, que nos escucha mientras hace las tareas del hogar, para Tulip Wexler, que siempre nos escucha, y también para Emma Vázquez Mesías, que nos escucha desde Perú. Sin más, estos relatos de terror del gato han terminado.